Pues buenas noches, primeramente chicos, bienvenidos a Cursos Premed, a lo que es Premedicina. El día de hoy vamos a ver un poco de lo que es fisiología. Recordemos que ya vimos lo que es anatomía, ¿sale? Vimos movimientos, terminología, posición anatómica, métodos de estudio de lo que es anatomía, definiciones, vimos estructuras, ¿sale? De esta parte de lo que es anatomía. Bien, hoy vamos a iniciar con la fisiología. Primeramente, ¿qué es fisiología, chavos? ¿O qué entienden por fisiología? ¿Qué es? Díganme. Es la Como ciencia que estudia la función de los organismos. Ok, ok, muy bien. ¿Qué más? ¿Alguien tiene otra definición? ¿Alguien más, chicos? ¿Alguien más? ¿Alguien más? sí, si No, anatomía ay, es disculpa. estructura, perdón. Ajá, no, Ajá, adelante. sí, perdón, si anatomía es estructura, entonces fisiología es precisamente funcionamiento, eso, ¿no? Ok, muy bien. Ajá, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más o qué han escuchado de la fisiología? Bueno, yo he escuchado que es lo que estudian los músculos, ¿no? Y bueno, una vez me dijeron que estaba relacionado con las señales que mandaba el cerebro de los nervios y de algo así. No Ok. recuerdo muy bien. Ok, no, está muy bien, lo que dices está muy bien. Vamos a ver toda esta parte. Me ponen en el chat, dice, es el estudio de la función del cuerpo humano, exactamente, muy bien, ¿sale? Vamos, ¿alguien va a hablar? Sí, es el mecanismo para mantener vivo el funcionamiento del cuerpo humano. Exactamente, muy bien, muy bien, muy bien. Excelente, chicos, muy bien. Entonces vamos a complementar un poco lo que ya conocen, lo que ya saben acerca de lo que es fisiología, ¿sale? Les voy a pedir chance ahí de que su micrófono, ¿sale? Para que estemos todos ahí en la misma sintonía. Dice, tiene mucho que ver con la física, ¿no? A veces, sí, en cuestiones, si me dices que tiene que ver con lo que es física, podría ser, ¿sale? Y ahorita vamos a ver bien lo que es fisiología, ¿va? Bien, primeramente tenemos que definir a la fisiología. Y recordando, yo les mencioné que la anatomía directamente es el estudio de la estructura de un organismo, que es lo que le dije con lo que se deben de quedar, ¿sale? Ahora, fisiología, constantemente la fisiología es, a ver, permítanme, fisiología va a ser la ciencia que estudia que las funciones del organismo y sus componentes. Y yo siempre les hago esta analogía o yo siempre les pongo como de ejemplo de que no podemos solamente estudiar como que la parte externa, vamos a llamarle de esta manera, por ejemplo, al corazón. Es decir, en la parte de anatomía, ¿qué nos enseña la parte de anatomía? Los músculos, las arterias, las venas, la estructura de lo que es el corazón, es decir, la estructura, ¿no? La parte externa. Pero también debemos de saber cómo funciona. Y en este caso, el corazón debemos estudiarle el ritmo, por qué se dan las contracciones, por qué hay ciertas presiones en lo que es el corazón, por qué la sangre se distribuye de esta manera, ¿no? Entonces, eso es más o menos lo que es la fisiología. Y yo siempre les digo que tanto fisiología como anatomía van tomados de la mano. No podemos solamente estudiar la estructura sin saber cómo funciona, ¿sale? Entonces, para esto debemos de conocer también específicamente una terminología, también, ¿sale? Que se conoce como homeostasis, ¿sale? Esto, homeostasis. ¿Y qué es la homeostasis? ¿Alguien ha escuchado qué es homeostasis? Ay, Balance, Ok, balance, muy bien. ¿Algo más? Es el equilibrio dentro de nuestro organismo. Ok, es el equilibrio dentro de nuestro organismo, muy bien. ¿Alguien más? Podría decir que la homeostasis tiene relación con todas las, con todos los procesos, ¿cómo decirlo? Con todas las, o sea, todas las reacciones que ocurren en nuestro cuerpo.
Ok, muy bien, ok, todas las reacciones que ocurren en el cuerpo, muy bien, como ya todos dijeron esta parte, ¿no? Homeostasis, como dice aquí, es el equilibrio o el balance, como vean, dijeron también, dinámico del medio interno. Y esto simplemente, o cómo lo podemos ejemplificar, o cómo lo podemos, de una manera para que se entienda mejor, ¿no? O sea, se dice que la homeostasis va a ser aquel equilibrio de todos los sistemas del cuerpo, es decir, que el sistema nervioso esté bien, que el sistema respiratorio esté bien, que el sistema digestivo esté bien, ¿no? O sea, el muscular, el esquelético, que todos los sistemas estén bien con la finalidad de que estén funcionando correctamente, que estemos estables. El término homeostasis es decir que la persona se encuentra bien, se encuentra estable, vaya. Y de hecho, algunos libros marcan tendencia del organismo a mantener el consumo del medio interno. Ok, muy bien, también en el chat muy bien. ¿Sale? Lo que es, por ejemplo, enfermedad, o cómo podemos, algunos libros definen a la enfermedad como tal, ¿sale? Como la ausencia de la homeostasis, es decir, esta ausencia del equilibrio o el balance del medio interno, es decir, si una persona no está estable, ¿eso qué quiere decir? Que específicamente puede que esté sufriendo de la presión arterial, puede ser que tenga un aumento del azúcar en sangre, que los electrolitos no estén correctos, que esté perdiendo mucha energía, que tenga mucha acidez, que la digestión no esté correcta, o una de las maneras más simples de poder ejemplificar a lo que es la homeostasis, ¿sale? O una enfermedad que tenga que ver con homeostasis es la fiebre. ¿Por qué? Porque la fiebre directamente ataca el estado en general de lo que es el cuerpo. ¿Y qué pasa acá? No mantiene como un equilibrio directamente. Entonces, enfermedad es la ausencia de la homeostasis y un nivel estable o un nivel normal, vamos a llamarle como homeostasis. ¿Sale? Entonces, ¿queda entendido qué es homeostasis, chavos? Sí. Sí, sí. Sí. Muy bien, muy bien. Tenemos que conocer directamente lo que se conoce otra terminología, ¿no? Para poder entender más o menos cómo funciona el cuerpo. Y bajo esta misma premisa de cómo funciona o cómo se tratan los sistemas de retroalimentación, vamos a entender muchas, pero muchas enfermedades, ¿sale? Y ahorita vamos a ver esto. Primeramente, los sistemas de retroalimentación vamos a tener dos. Un sistema de retroalimentación positiva y un sistema de retroalimentación negativa. ¿Sale? Hermana. El micro, por favor, ¿hay alguien? Ok, gracias. Entonces, les decía, los sistemas de retroalimentación en este caso van a necesitar específicamente algo, ¿sale? Van a necesitar a alguien que los active. En este caso, ese alguien que los va a activar se conoce como estímulo, ¿sale? Un estímulo. Estímulo. Y el estímulo directamente, ¿sale? Va a ser una corriente eléctrica, el simple hecho de que estemos tocando algo, no sé, también algo, un cambio en el pH, un cambio en la temperatura, una herida, o sea, el estímulo va a ser algo que altere directamente al medio interno, es decir, que altere a la homeostasis, ¿va? Entonces, eso es un estímulo y el estímulo va a dar directamente, vaya, ve la redundancia, una corriente eléctrica o un estímulo directamente que active tanto la retroalimentación positiva como negativa, ¿sale? Entonces, ese es el primer paso, que haya un estímulo para poder activar a las dos retroalimentaciones, ¿va? Entonces, se dice que los sistemas de retroalimentación siguen un mismo camino o una misma flecha, y yo siempre lo enseño de esta manera, ¿sale? De una flecha. ¿Por qué? Y ahorita vamos a entender esta parte. Porque directamente las flechas nos pueden dar como que la pauta de ver hacia qué sentido corre lo que es los sistemas de retroalimentación. En este caso, el sistema de retroalimentación positiva
¿sale? Se dice que va en el mismo sentido que un estímulo, es decir, el estímulo está así, se dispara y va hacia un lado. El micro por ahí, vamos, por favor. Ok, seguimos. Entonces, el estímulo directamente es el primer paso, como les dije. Entonces, directamente lo vamos a definir por flechas. Un estímulo va a seguir una corriente, sale una misma línea. En el caso de la retroalimentación positiva, lo mismo. El sistema de retroalimentación positiva sigue el mismo camino que el estímulo, entonces sigue la misma flecha, ¿sale? Sigue las mismas flechas. En el caso del sistema de retroalimentación negativa, se dice que va en sentido contrario, ¿sale? A lo que es el sistema de retroalimentación positiva, o que va en sentido contrario a lo que es un estímulo, ¿sale? Y ahorita vamos a poner de ejemplos lo que es tanto la retroalimentación positiva como la retroalimentación negativa, ¿va? Primero, la retroalimentación positiva, ¿cómo funciona? En este caso, se dice que la retroalimentación, vamos a poner un ejemplo, ¿sale? Un ejemplo muy gráfico, muy característico, es en el parto, en el nacimiento, ¿sale? En este caso, por ejemplo, cuando un bebé nace, cuando un bebé está naciendo, los bebés vienen primero, lo primero que sale es la cabeza. Entonces, vamos a dibujar aquí la cabecita, sale, y vamos a poner aquí unas paredes, sale. Esas paredes van a ser el canal uterino, sale, o el útero directamente, sale. Entonces, en este caso, el estímulo se va a dar por un choque de la cabeza con estas paredes uterinas. Al darse ese choque, sale, al darse ese choque, déjenlo pongo con amarillo para que se entienda que es un estímulo eléctrico. Así, ¿sale? Al darse este estímulo, ¿qué es lo que pasa o qué es el siguiente paso? Necesitamos a alguien que directamente sea como el centro de control de todo esto, de estos sistemas de retroalimentación. En este caso, el estímulo directamente se va hacia dónde, hacia el cerebro o hacia el encéfalo, ¿sale? Vamos a ponerlo como encéfalo. ¿Sale? Encéfalo. Estamos viendo fisiología, ¿sale? Fisiología. Y en este caso estamos, ya dijimos que es el encéfalo. ¿Y qué pasa después de esto? El encéfalo va a ser como esta torre de control, va a ser esta zona donde se va a gesticular todos los movimientos o todo lo que pasa directamente, ¿sale? Entonces, recordemos, el estímulo directamente se da ¿por dónde? Porque la cabecita del bebé está chocando específicamente en las paredes, en esa musculatura del útero. ¿Qué es lo que hace el útero? Directamente manda una señal por el estímulo directamente hacia el encéfalo, y el encéfalo dice, no, pues hay que ayudar, y manda otro estímulo directamente u otra corriente eléctrica a algo que conocemos como hipotálamo. Hipotálamo, si lo hice esa clase. El micro, por favor, alguien ahí. Ok, entonces dijimos que era el hipotálamo. ¿Y el hipotálamo qué es? ¿O qué han escuchado acerca del hipotálamo? ¿Alguien? ¿Qué es el hipotálamo? ¿Alguien sabe qué es hipotálamo? Es es uno de nuestros órganos para la regulación del organismo, o sea, activa y desactiva estos sistemas de retroalimentación y genera un poco de homeostasia. Exactamente, muy bien, muy buena respuesta, exactamente. Como ya bien dijeron, el hipotálamo va a ser un centro de regulación de los sistemas de retroalimentación. ¿Por qué? Porque el hipotálamo puede secretar directamente sustancias que van a activar a las hormonas. En este caso, el hipotálamo va a decir, no, pues el útero necesita ayuda, yo voy a mandar a una hormona
que pues le esté ayudando, ¿no? En este caso, ¿a quién manda? A la oxitocina. Vamos a poner así como oxi. Sale a la oxitocina. ¿Y por qué? La oxitocina es una hormona directamente que ayuda a las contracciones, sale a las contracciones uterinas. En este caso, la oxitocina vuelve al útero directamente. ¿Y qué hace el útero? Sigue con más y más contracciones. ¿Qué pasa? Al hacer más contracciones, el bebé desciende más y por lo tanto choca más con lo que es las cavidades, con la cavidad uterina. Entonces, se vuelve a dar el mismo estímulo, se va al encéfalo, el hipotálamo secreta más oxitocina y de ahí mismo vamos en un mismo ciclo, ¿sale? Hasta que el bebé sale. Entonces, eso es una retroalimentación positiva, es decir, va en un mismo ciclo, no hay quien la esté parando directamente, ¿sale? Solamente hasta que por otra razón se pueda detener sola o que un sistema de retroalimentación la pare y de otro camino, ¿sale? Entonces, esto es sistema de retroalimentación positiva. Hasta ahí, dudas, preguntas que tengan. No. ¿No? Ninguna. ¿Cómo quedaría el concepto en sí de retroalimentación positiva? ¿Cómo quedaría el concepto? Ajá, de lo que es. Ok, podemos decir que es un sistema de regulación, ¿no? Que por tal motivo va a dar un ciclo constante, ¿sale? De una alteración. En este caso, pues aquí la alteración que está pasando, lo que está sucediendo es de que el bebé directamente está chocando sobre el útero, se manda una señal directamente hacia lo que es el encéfalo hacia el hipotálamo, y en el hipotálamo, ¿qué dijimos que iba a suceder? Que iba a ser el centro de regulación de estos sistemas de retroalimentación, tanto positiva como negativa. Y aquí el hipotálamo secreta hormonas, manda una hormona como la oxitocina, se da la contracción y vamos al mismo, ciclo tras ciclo tras ciclo. Benjamín, ¿levantaste la mano? Sí. Dime. Es que la compañera creo que quiere así como una definición corta de retroalimentación positiva, y yo creo que podemos decirle que es como lo permisivo, ¿no? El estímulo. O sea, el sistema está siendo permisivo con el estímulo. Así yo creo de sencillo. Le da camino, le da lugar, ¿no? Una respuesta para que siga su Exactamente, curso. a una respuesta rápida, exactamente, muy bien, exactamente, muy bien. Entonces, eso es la retroalimentación positiva, ¿sale? Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de la retroalimentación negativa, ¿sale? En este caso, la retroalimentación negativa la podemos ejemplificar, por ejemplo, con un paciente que sufre de diabetes, ¿no? ¿Qué pasa con los pacientes que tienen diabetes? Hay un término que se conoce como glicemia. ¿Saben qué es la glicemia? ¿Sería aumento de glucosa en la sangre? Exactamente. La glicemia directamente nos dice que bueno, la definición como tal de glicemia es los niveles o el nivel de azúcar en la sangre. ¿Sale? Glicemia. ¿Y qué pasa con la glicemia? Por ejemplo, en este caso, como les dije, ¿qué es lo que necesitamos primero? Un estímulo. En este caso, la glicemia elevada, es decir, un aumento de azúcar en la sangre, va a ser directamente el estímulo. ¿Por qué? Dentro de nuestros capilares, vamos a llamarlos de esta manera, es decir, nuestras arterias, nuestras venas, tenemos también receptores. Y ahí encontramos algunos receptores específicos para lo que es glucosa. En este caso, este aumento de la glicemia mandaría ese estímulo y al recorrer por el torrente sanguíneo, ¿qué es lo que pasa? Llega a un órgano específico que también va a ser un centro de integración o centro de regulación como el encéfalo. En este caso, llegaríamos específicamente a lo que conocemos como el páncreas, ¿sale? ¿Y por qué el páncreas? Porque el páncreas específicamente es el que controla o mantiene la homeostasis del azúcar.
en la sangre. Y aquí, si hay un aumento de la glicemia, ¿qué pasa? El páncreas secreta a lo que conocemos como insulina. ¿Sale? Insulina. Y esta insulina directamente la eleva. ¿Y para qué? Para que directamente la actúe en los niveles de azúcar en la sangre. ¿Sale? Es un poco más complejo, pero pues en este caso directamente actúa en esta ahí. ¿Y qué es lo que pasa? En vez de continuar con un ciclo repetitivo, cambia de dirección, ¿no? Lo cambia de dirección. Y en este caso, la glicemia disminuye. ¿Sale? ¿Alguien levantó la mano? Sí, ya maestro. ¿Me puede Dime. repetir lo de la insulina, por favor? Ok, sí, perfecto. Les decía, ok, permítame. Permítame. A ver. Aquí, otra vez, vamos. Les decía que la insulina directamente, o regresamos otra vez. Los niveles de glucosa en sangre se conoce como glicemia. Es decir, una glicemia elevada quiere decir que hay mucha azúcar en la sangre. Y aquí directamente al haber esto se va por un estímulo que viajaría directamente por lo que es el torrente sanguíneo y llegaría hasta la zona del páncreas. El páncreas directamente, hay células específicas del páncreas que van a secretar a la insulina y la insulina es directamente esta, vamos a llamarle hormona, vamos a decirle de esta manera, ¿sale? O sustancia química que al final de cuentas, ¿qué es su finalidad? Disminuir los niveles de glicemia, ¿sale? Entonces, por eso la insulina actúa directamente en la glicemia para disminuir, ¿sale? Los niveles de glucosa en sangre. Y es por eso que cambia la dirección de este ciclo repetitivo. La cambia, ¿sale? Y la glicemia tiende a disminuir. Entonces eso quiere decir que la insulina la vamos a encontrar, ¿sale? Elevada, ¿sale? Así es como funciona un sistema de retroalimentación negativa. Igual lo mismo puede suceder en el caso de la presión arterial, ¿sale? Entonces, ¿dudas, preguntas con esto? Ninguna. ¿No? Ok. No, ¿No? ¿Todo entendido entonces? Doctor, nada más para decir, glicemia, el concepto es niveles de azúcar en la sangre. Ajá, niveles de glucosa en sangre o niveles de De azúcar en glucosa. sangre. Ok, Sale, recordemos gracias. que glucosa y azúcar es lo mismo, ¿va? Gracias. Sí, sí, de ¿Me nada. puedes dar un ejemplo de los niveles de insulina? ¿De qué, perdón? De la insulina. Bueno, No sé, los niveles de azúcar. pero ¿qué quieres saber? No, no se te escucha bien, perdón, no se te escucha bien. No sé si lo quieras escribir en el chat, no se te escucha bien. Yo entendí que preguntó que un ejemplo sobre glicemia. Ah, sobre glicemia. Los niveles. Ah, ¿cuáles son los niveles de glicemia? ¿Quieren saber cuáles son los niveles de glicemia? Ok, Sí. bien, los niveles, a ver, aquí mandaron en el chat, creo. Para términos de alto y bajo sería hiper, ok, sí. Ok, lo vamos a poner acá. Los niveles normales de los niveles de azúcar en sangre, vamos a ponerlo como N, o glicemia normal, ¿sale? Las nuevas normativas o las nuevas revistas, los nuevos protocolos manejan que la insulina, perdón, la glicemia normal debe estar dentro de los 70 a 100 a 100 mil equivalentes, ¿sale? Y en el caso de una hiperglucemia, ¿sale? Es decir, hiper, el término hiper, eso quiere decir que esté arriba o que sea mayor de los 100. Mayor de 100, pero eso no quiere decir que sea un paciente diabético, ¿sale? Los pacientes diabéticos manejan o se les empieza a llamar como diabéticos o prediabéticos a aquellas personas específicamente que manejen
una glicemia en ayuno, ¿sale? Arriba de los 126 milequivalentes, ¿sale? Ok, miligramos sobre decilitro ponen acá, miligramos sobre decilitro también puede ser, o milequivalentes, también sería una forma correcta también de decirlo, ¿sale? En el caso de lo que es diabetes, arriba de los 126 en ayuno, recuerden en ayuno, si tienen esta cifra en ayuno, puede ser permisivo a que sufran de diabetes, ¿sale? Pero no es diagnóstico, porque el diagnóstico correcto para una diabetes se tienen que hacer 5 pruebas a lo largo de todo el día, ¿sale? Una persona que sufre de hipoglucemia, sale el término hipo, estamos hablando que esté abajo de los 70 o 60 milequivalentes o miligramos sobre decilitro, ¿sale? Entonces, esos son los niveles normales. Bueno, normales de 70 a 100, hiper arriba de 100, hipo bajo de 70 a 60, ¿sale? O más abajo todavía. Y diabetes, ¿sale? No les digo, no es diagnóstico, pero sí es arriba de 126, ¿sale? Miligramos. Ahí encontramos lo que puede ser un paciente diabético, ¿sale? Doctor, y cuando es hipoglucemia, ¿qué estímulo envía el cuerpo? Pues porque cuando es glicemia envía insulina y cuando es hipoglucemia, ¿qué estímulo envía el cuerpo? Ok, muy bien. Cuando tenemos una glicemia baja, cuando tenemos una hipoglucemia directamente igual, la mismo pasa, se manda ¿hacia dónde? Hacia el páncreas. Y directamente el páncreas, en vez de secretar insulina, secreta a otra cosa. En vez de secretar insulina, que la insulina baja los niveles de glicemia, en este caso estaríamos llamando a lo que se conoce como glucagón. Así. Glucagón. ¿Y por qué el glucagón? Cuando veamos biomoléculas, vamos a ver que la insulina se conoce como directamente como una macromolécula, es decir, como una solita. Pero encontramos también que hay moléculas muy grandes que se conocen como polimoléculas o que son demasiado grandes. En este caso, la unión de muchas glucosas, de muchas glucosas, al final de cuentas, crean a esta parte. Se conoce como polímero, ¿sale? Que es un glucagón. El glucagón es la forma de almacenamiento directamente de lo que es la glucosa. Entonces, bajo la misma premisa, si tenemos niveles de glucosa bajos, el páncreas recibe el estímulo y el estímulo directamente envía al glucagón, y el glucagón directamente va a atacar a los niveles de glucosa y en este caso en vez de disminuir, aumentaría y regularía los niveles normales. ¿Sale? Eso es lo que sucede. ¿Queda entendido? Sí, señor. Ok, perfecto, muy bien. Entonces avanzamos. ¿O alguna otra duda, pregunta que tengan? Yo tengo una duda un poquito como externa. Dime. Hay un estudio que es el índice HOMA, es la resistencia a la insulina. Ese, Ok. ¿cómo es que se altera? ¿Por qué sube? Mira, en este caso, la resistencia a la insulina directamente no es como, es que eso ya es para un parámetro más diagnóstico, directamente es lo que les mencionaba, para poder diagnosticar a un paciente con diabetes, a veces usamos esa misma resistencia a la insulina, pero en este caso, una persona, es que por eso hay diferentes tipos de diabéticos, hay personas que han diabetes que directamente son insulinodependientes, es decir, que no tienen suficientes células que están secretando insulina y es por eso que se hace esa prueba de resistencia a la insulina para saber cuántas células están funcionando correctamente para la secreción de insulina, ¿sale? Así es como funciona. De acuerdo, gracias, doctor. ¿Sí? Entonces avanzamos. Bien, esta es la parte fisiológica de los sistemas de retroalimentación, ¿sale? Sí, también a veces por un tema hormonal. Muy bien, Elizabeth, también, muy bien. ¿Sale? Entonces, avanzamos. Ahora bien, vamos a conocer un poco acerca de la membrana o la estructura correcta de la membrana. Y aquí específicamente, quiero que ustedes me digan qué han escuchado acerca de la membrana o qué es la membrana plasmática.
Tengo entendido que es como una cubierta que tienen los huesos, no estoy seguro. ¿Cubierta que tienen los huesos? Sí, que cubre a los huesos. Ok, Las células, bueno, ¿no? Yo si no me exactamente. equivoco, en la membrana plasmática pero creo que de la célula o algo así había Ajá, visto. específicamente, Yo, muy bien. yo sé que es una membrana, bueno, una bicapa lipídica Exactamente. y que la tienen todas las células, Ujú. procariotas y eucariotas, y que ayuda, bueno, es una barrera entre lo externo y lo interno, y que aparte, bueno, ella misma es semipermeable, entonces deja pasar unas sustancias y otras no, y así, por proteínas. Exactamente, muy bien, muy bien. Justamente lo que acaba de decir, lo que acabas de decir, justamente son las características importantes que hay que conocer acerca de la membrana plasmática. Ok, para empezar, la membrana plasmática específicamente no es del hueso. En el hueso también hay un recubrimiento que se conoce como periósteo, ¿sale? Ese es el recubrimiento normal, me imagino al que se refería el compañero, ¿sale? Pero en este caso, de la membrana plasmática estamos hablando específicamente de célula. Cuando escuchen el término membrana plasmática, es célula, ¿sale? Entonces, como ya bien dijeron, la membrana plasmática es una barrera específicamente que te dice o que te habla de la parte externa o interna de la célula. ¿Sale? En este caso, lo que está afuera de la célula se llama líquido extracelular. ¿Sale? Lo que está dentro de la célula se conoce como líquido o zona intracelular. ¿Sale? Zona intracelular, en el caso que esté afuera, es extracelular. ¿Va? Y así lo mismo. Si hay moléculas fuera, se conocen como moléculas extracelulares. Si hay moléculas que entran, se conocen como moléculas intracelulares, ¿va? Entonces hay que conocer directamente tres características, ¿sale? Tres características importantes de lo que es la membrana plasmática. Se los voy a escribir en el chat porque pues, se me está complicando escribir aquí con el teclado, ¿sale? Transporta sustancias, ¿no, doctor? ¿Cómo, perdón? Transporta sustancias, digo. Ajá, sustancias. Sí, también sustancias. Gracias. Sí. Es como una cubierta que envuelve a la célula para separar o protegerla del medio exterior. Sí, exactamente. Exactamente. Entonces, la primera característica, ¿sale? De la membrana plasmática se conoce como doble. ¿Sale? Como doble. ¿Y por qué doble? Porque vamos a conocer que la membrana plasmática es una, vaya, la redundancia, es una membrana o es una capa o se conoce como una bicapa fosfolipídica, así, bicapa fosfolipídica, y ya lo habían puesto en el chat, ¿sale? Entonces, esa es la primera característica, es decir, si es bicapa, ¿eso qué quiere decir? Que son dos, ¿no? Dos partes. Y si es fosfolipídica, ¿eso qué quiere decir? Que toda la membrana plasmática va a estar hecha ¿de qué? De fosfolípidos. ¿Y eso qué quiere decir? Que los fosfolípidos, ¿sale? Vaya la redundancia también, van a ser lípidos. Y quédenselo y guárdenselo muy bien para poder entender los transportes de membrana, ¿sale? Entonces esa es la primera característica, que es doble o... Maestro, ¿podría repetir otra vez lo de los fosfolípidos? Ok, sí, que se conoce, o sea, la membrana plasmática se conoce como una bicapa fosfolipídica y el término de bicapas quiere decir que son dos y fosfolípidos o fosfolipídicas, eso quiere decir que está hecha de fosfolípidos y que los fosfolípidos al final de cuentas van a ser lípidos y que hay que tenerlos en cuenta para el transporte de membrana y ahorita vamos a conocer esa parte, ¿sale? Entonces, esto es un fosfolípido, ¿sale? Esta es la estructura general de un fosfolípido. ¿Y eso qué quiere decir? Los fosfolípidos van a tener una característica importante, que son anfipáticos. Lo voy a escribir en el chat. Anfipáticos. Así, anfipáticos. Ahora me equivoqué. Anfipáticos. Sí, anfipáticos. Esto de anfipáticos, ¿qué quiere decir? Que tiene dos cargas. Una carga tanto positiva o negativa, o que también se le conoce como cargas polares
o cargas apolares, ¿va? Entonces eso significa el término antiepático, que tiene dos cargas, una carga polar y una carga apolar, ¿va? Eso es una de las características de los fosfolípidos. Ahora bien, vamos con la segunda característica de la membrana plasmática, y eso quiere decir que es porosa, o sea que tiene poros. ¿Por qué? Porque entre cada cabecita de los fosfolípidos, como vemos, hay un pequeño poro, ¿sale? Y estos pequeños poros nos van a servir para el movimiento de sustancias y algunas cuestiones más, ¿va? Ahora, el tercer punto de la membrana o tercer característica importante es que son selectivas o son semipermeables, también ya lo habían dicho, ¿sale? Selectivas. Así, selectivas. ¿Y por qué selectivas? Porque ahorita vamos a ver que hay una parte de la membrana que se conoce bueno, del transporte más bien de membrana, que se conoce por compuertas o por proteínas o por transportadores, que es simplemente tener una estructura de que así, que solo permite el paso, y por eso ahí viene lo de selectividad, que solo permite el paso de sustancias como el agua, de sustancias o, por ejemplo, algunos elementos como puede ser solamente que pase oxígeno, solamente que pase, no sé, sodio, potasio, ¿no? O sea, cuestiones así. Por eso es selectiva, porque solo le permite el paso de algunas estructuras, pero esto no sucede en toda la membrana. Entonces, puede que haya transportadores, como puede que no lo haya. Y si no hay, pues permite el paso de todo, ¿sale? Entonces, esas son las tres características. Doble, porosa y selectiva. ¿Sale? Entonces, ¿todo claro hasta aquí? Nada más de los poros. ¿Todo claro, chicos? Maestro, ¿qué depende que tenga transportadores? ¿Cómo, perdón? ¿Qué depende que tenga transportadores? No escucho, perdón, es que alguien tiene activado su micro. A ver, permítame. Chavos, por favor, alguien tiene activado el micro por ahí. Depende que tenga transportadores, ¿verdad? Depende. Chicos, alguien, por favor. No sé de qué depende. A ver, creo que ya lo desactivé. Sí, ya quedó. Bien, entonces, ¿qué me decías? Perdón, ¿qué me decían? ¿Qué depende que tengan transportadores? Ah, ok, de la unión de la membrana. Todo depende de qué tan, más que nada, de que los fosfolípidos se puedan unir a ciertas proteínas. Ahorita lo vamos a ver, ¿salen? Me preguntaron también en el chat, ¿qué me preguntaron? Ok, ¿puede explicar otra vez lo de los poros? Ok, sí, esto de los poros es simple. Es decir, las cabezas de los fosfolípidos suelen tener específicamente uniones, y entre esas uniones vamos a encontrar los poros aquí, ¿sale? Y esos poros son los que permiten la entrada de sustancias o elementos, ¿sale? Esto de las proteínas o de los transportadores, ahorita los explicamos también, ¿va? Entonces, para que avancemos. Bien, el transporte de membrana, específicamente vamos a encontrar dos, ¿sale? Dentro del mismo transporte vamos a encontrar un transporte pasivo y un transporte activo, ¿sale? Transporte pasivo, transporte activo. ¿Y alguien sabe cuál es la diferencia más importante entre el transporte pasivo y el transporte activo? Que el transporte activo se necesita energía. Ok. En el pasivo no. Exactamente, esa es la característica más importante que deben de conocer de los dos tipos de transporte que vamos a tener, ¿sale? Entonces, el transporte activo es el que necesita energía, y aquí le vamos a escribir ATP, ¿sale? Recordemos que el ATP es la molécula por elección de ¿qué? De energía. Entonces, el transporte activo requiere ATP, es decir, necesita energía para poder trabajar, y el transporte pasivo no. El transporte pasivo no requiere ATP, él puede trabajar así, ¿sale? Pero el transporte pasivo directamente necesita o trabaja bajo dos condiciones, ¿sale? La primera condición es los poros
¿sale? Y la segunda condición es algo que se conoce como a favor del gradiente de concentración. Lo voy a escribir en el chat. Así, a favor del gradiente de concentración. Ok, perdón, creo que lo mandé solamente para una persona. Vamos otra vez. Así, a favor del gradiente de concentración. Y aquí como me pusieron específicamente, dice, me pusieron en el chat, el transporte pasivo lleva sustancias de una zona de mayor concentración a una de menor concentración. Y eso es el gradiente de concentración, o que se dice que va a favor del gradiente de concentración, ¿sale? Es decir, yo siempre, por ejemplo, esto lo explico, el término difusión y a favor del gradiente de concentración es similar. ¿Por qué? Porque si tomamos de ejemplo que aquí tenemos una caja y dentro de esta caja ponemos un tubo, ¿no? Y aquí tenemos otra caja y ponemos muchas pelotas, ¿sale? Y la agitamos, en algún momento, ¿sale? Bueno, antes de eso, el movimiento de estas partículas, el movimiento de estas pelotitas dentro de la caja se conoce como difusión. Entonces, difusión quiere decir el movimiento de partículas, ¿sale? Entonces, esta difusión o este movimiento de partículas también va a favor del gradiente de concentración. Eso quiere decir que va de una zona con mucha concentración, ¿sale? A una zona donde no hay nada, ¿sale? Entonces, así es como funciona el término a favor del gradiente de concentración, ¿sale? Entonces, ¿dudas con a favor del gradiente de concentración y difusión? No. ¿No? ¿Todo bien? Entonces, ¿los demás? ¿Me podría repetir lo de a favor del gradiente de concentración, por favor? Claro. Les decía, vamos a lo mismo de la imagen otra vez, al dibujito. Les dije que si tenemos dos cajas, ¿sale? Y dentro de esa caja ponemos un tubo. Si dentro de una de las cajas ponemos muchas pelotas y las agitamos, en algún punto las pelotas van a pasar por el tubo y van a llegar a la zona donde no hay nada. ¿Eso qué quiere decir? Que va a favor del gradiente de concentración, que va de una zona donde hay una exagerada o mucha concentración de pelotas a una zona donde no hay, ¿sale? Eso significa a favor del gradiente de concentración, ¿sale? Okay, gracias. Sí, de nada. Entonces, dentro del transporte pasivo vamos a encontrar difusión simple, difusión facilitada y ósmosis. Dentro del transporte activo vamos a ver a las bombas y a las vesículas, ¿sale? Entonces, ahorita empezamos con esto. Y es simplemente dar un repaso. Y dice lo mismo. El transporte pasivo es el tipo de transporte que no requiere energía. Es lo que les decía, que no requiere ATP. ¿Sale? Consiste en la difusión, movimiento de partículas, lo que les decía, a través de la membrana celular, de un medio de mayor a uno de menor concentración. Y aquí vemos, ¿sale? Por ejemplo, la difusión simple lleva la misma premisa. Todas, tanto la difusión simple, la difusión facilitada y la ósmosis van a llevar la misma premisa. ¿Cuál? Esta, que van de una zona de mayor a una de menor concentración de partículas, ¿sale? Esto es atravesando la membrana, acuérdense de eso, ¿sale? Y aquí lo vemos, como dentro de la célula, zona intracelular, hay mucha concentración. ¿Y qué es lo que pasa? Empieza a salir de una zona de mayor concentración a una zona de menor concentración, ¿sale? Entonces, vamos a lo siguiente. Dice, difusión simple, difusión de solutos, de gases, moléculas, lípidos, por la bicapa lipídica de una membrana. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a encontrar movimiento, vaya, de solutos, ¿sale? De los gases disueltos, de moléculas solubles en lípidos, ¿sale? Sobre la misma bicapa lipídica. Y aquí encontramos algunas sustancias sin carga.
Al agua no la tomemos en cuenta porque ahorita vamos a ver que el agua tiene un propio transportador, pero que gases disueltos como lo que es el oxígeno, mismo dióxido de carbono, pueden atravesar a la membrana, ¿sale? Va a ser por esos poros, por la porosidad que va a llegar a tener, pueden atravesarla sin ningún problema, ¿sale? Pero aquí viene algo interesante. Dice, difusión simple, liposolubles, sustancias liposolubles o moléculas solubles en lípidos. ¿Y qué les dije que era una bicapa lipídica? ¿Qué contenía? Fosfolípidos. Y les dije que los lípidos tienen cargas, tanto positivas como negativas. Y aquí viene lo interesante, que las sustancias que se pueden disolver o que son liposolubles en la bicapa lipídica deben de tener una misma carga que la membrana para poder atravesarla, o simplemente que sean lípidos, y al ser lípidos ya tienen esa misma característica, es decir, los lípidos con los lípidos se unen y pueden atravesar la membrana. Y algunos ejemplos de estos lípidos son las hormonas, las vitaminas, el mismo alcohol, ¿no? Por eso a veces se dice que la célula se encuentra borracha, ¿no? Se encuentra con mucho alcohol adentro, porque puede suceder esta parte, ¿sale? Entonces, hasta ahí, ¿dudas, preguntas? Disculpe, ¿podría regresar la diapositiva anterior para poder tomar una captura? Claro. Gracias. De nada, de nada. Entonces, ¿dudas, preguntas con difusión simple? No. ¿No? Bueno, yo sí. Entonces, para que entre una sustancia a la célula, tiene que ser, se tienen que parecer en positivo, negativo, algo así. Ajá, en este caso sí. Bueno, en el caso de los que son liposolubles, sí, porque recordemos que los gases disueltos no tienen una carga neta específica, es decir, no son ni positivos, no son ni negativos, y ellos sí pueden atravesar la membrana. Pero en el caso de los liposolubles, por tener la misma característica de ser lípidos, y la bicapa fosfolipídica es un lípido, permite la disolución y permite la entrada de esas mismas estructuras, ¿sale? O de esas mismas sustancias, ¿sale? ¿Quedó? ¿Quedó más claro? Sí, gracias. Ok, perfecto, entonces avanzamos. Bien, la ósmosis, ¿sale? Entrar en detalles de ósmosis, nos podemos aventar una hora, otra clase de ósmosis, pero no vamos a entrar en tanto detalle con esto, simplemente saber que la ósmosis es específica ¿para quién? Para la difusión de agua, para el movimiento de partículas exclusivas de agua. Y aquí podemos entender lo de selectividad. ¿Por qué? Porque son muy selectivas. Este transportador, ¿sale? Es específicamente selectivo a lo que es las partículas de agua. Más adelante vamos a ver que tiene ciertas, vamos a llamarle como medidas para que los transportadores puedan agarrar a las partículas y meterlas, sale a la zona intracelular. En este caso, el transportador se conoce como aquapurina, y la aquapurina es el único transportador de agua, ¿sale? O de partículas de agua. Entonces, la ósmosis dice es la difusión de agua a través de una membrana selectivamente permeable, lo que ya habíamos dicho, y de una región de mayor a una de menor concentración de agua. Y es lo mismo que ya habíamos dicho, que va a favor del gradiente de concentración. O sea, sigue la misma premisa que habíamos visto, ¿sale? Entonces, eso es ósmosis, en pocas palabras. Entonces, ¿queda entendido esa parte? Sí. Ok, perfecto. ¿Los demás también? Sí. Sí. Ok, muy bien. Bien, avanzamos. Por hoy vamos a ver hasta difusión facilitada por canales, ¿va? Y esto es lo que les decía. Un transportador o un canal transportador o de proteína específicamente, como vemos acá, es una proteína de canal y es la que va a estar unida a lo que es la membrana,
¿sale? Esta unión va a depender, ¿sale? O de ese transporte, perdón, más que nada, de las partículas, ¿sale? Va a depender tanto del tamaño del ion, ¿sale? Va a depender del diámetro que tiene la partícula, va a depender de la forma que tiene la misma partícula y va a depender también de las cargas, ¿sale? Que podemos encontrar y también la afinidad a ciertos residuos como de aminoácidos que podemos encontrar. Entonces, una proteína de canal debe de tener la forma, el tamaño y el diámetro correcto y la carga correcta para que las partículas puedan atravesar directamente a la proteína de canal y pasar de una zona de mucha concentración de partículas a una de muy poca concentración de partículas, ¿sale? Y aquí podemos encontrar a dos diferentes, bueno, sí, vamos a llamarla así, a dos diferentes proteínas de canales. Una proteína de canal que funciona mediante voltaje, es decir, mediante las cargas eléctricas, y otra que funciona mediante ligandos. ¿Y qué ves que es un ligando? Es, por ejemplo, un ligando es una sustancia química, en este caso, puede ser una hormona, un neurotransmisor, lo que ustedes quieran, ¿no? Pero ¿qué va a pasar acá? Esta proteína de canal, en vez de estar libre, va a contener una puertecita, va a estar tapada acá, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La proteína, el ligando, que es una sustancia química, neurotransmisor, hormona, lo que ustedes quieran, se pega en esta parte, se pega, y al pegarse, ¿qué es lo que sucede? La proteína de canal la absorbe y la compuerta se abre. ¿Para qué? Para que las partículas pasen de una zona extracelular o de mayor concentración a una de menor concentración. ¿Y qué sustancias o qué elementos pueden pasar por acá? Puede pasar el potasio, el sodio, el cloro, calcio, monosacáridos también pueden llegar a pasar en esta parte. ¿Sale? Entonces, así es como funciona, mediante ligandos. Recordemos, un ligando es una sustancia química como un neurotransmisor o una hormona. ¿Va? Ahora podemos conocer también a otro tipo de proteína que funciona también por compuerta, es decir, tiene una puertecita acá. Pero la manera en que abramos la puertecita, en el caso anterior era con un ligando, ¿sale? Ahora vamos a hacerlo por voltaje. La carga normal de una membrana es que sea una membrana eléctricamente negativa, es decir, que sea negativa. Pero ¿qué pasa? Cuando se da un estímulo, una señal, ¿sale? Las señales cambian. En vez de ser electronegativas, se convierten en electropositivas o simplemente positivas. Y eso permite que la proteína de canal succione esa misma energía y se abra la compuerta, ¿sale? Y permite el paso de sodio, de potasio, de cloro, de calcio, ¿sale? Entonces, así es como funciona. Entonces, eso es una difusión facilitada por canales, ¿sale? Entonces, lo más importante de esto es que conozcamos que es que hay un transportador y que el movimiento de las partículas en ese transportador depende del tamaño del ion, la forma, la carga y el diámetro que va a tener, ¿sale? Entonces, ¿dudas, preguntas hasta ahí, chicos? ¿No? ¿Ninguna? No. ¿No? Perfecto, muy bien. No, ninguna. Perfecto, muy bien. Entonces, ok. Por el día de hoy hasta aquí lo vamos a dejar, chicos. ¿Sale? El día de mañana terminamos de ver esta parte de lo que nos queda de fisiología y vamos a ver, en vez de dar bueno, ustedes díganme, ¿quieren el repaso de anatomía o quieren que veamos el tema de biomoléculas? Biomoléculas. Biomoléculas. Muy bien, entonces vemos biomoléculas. Bueno, mencionan repaso por acá en el chat. A ver. Quieren repaso varios también. Dos.
3, 4. Mañana es el último día, ¿no, maestro? Sí, mañana es el último día de esto de premedicina con ustedes, con la semana gratis. Déjenme, termino la grabación.